Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto justamente y seguimos conversando con el doctor Trino Márquez y hablábamos un poco sobre las cifras que tienen que ser deducidas. Sin embargo, ha habido otro cambio sustancial fuera de Venezuela tal vez, bueno, mejor dicho, y es que ha sido elegido Joe Biden en lugar de Donald Trump en los Estados Unidos. Y como bien se sabía, había como una confrontación internacional o unas medidas bien fuertes que imponía constantemente el gobierno de Donald Trump a el gobierno y a las mismas personas involucradas en el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ha habido un cambio desde dentro de Venezuela respecto de cómo se ve este nuevo gobierno de Joe Biden? ¿Se espera que sea similar o muy distinto en su relación con Venezuela? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro tiene muchas esperanzas en que el presidente Joe Biden cambie, gire su política con relación a Venezuela y se levanten las sanciones lo más pronto posible. Estas son sanciones que perjudican el crédito internacional, que han hecho que se congelen los activos de la principal empresa venezolana, que es la empresa petrolera, que tiene una filial norteamericana que se llama Citgo, que tiene un número muy importante, unas 14,000 bombas de gasolina que distribuyen o distribuían, porque ya no ocurre así, el petróleo venezolano que se refinaba y se convertía en gasolina. Venezuela está interesada en volver a recuperar el crédito internacional y a lograr que las inversiones extranjeras fluyan hacia el país. Y las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump lo impidieron durante varios años. Sin embargo, Joe Biden, que en su campaña, al referirse a Venezuela, dijo que iba a cambiar su política y que iba a aplicar una política mucho más basada en la ofensiva diplomática, en el diálogo con China y con Rusia y con otros países de América Latina, especialmente con las dos grandes naciones suramericanas, Brasil y Argentina, y México en América del Norte, pues hasta ahora no ha hecho nada en concreto para modificar su línea de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, todo son esperanzas. El gobierno ha insistido, el gobierno venezolano ha insistido en tratar de dialogar con Joe Biden. Le ha mandado mensajes por distintas vías. El canciller Jorge Arriaza ha dicho que el gobierno está muy interesado en reunirse con el gobierno norteamericano y con el presidente Biden. Igual ha hecho Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que es el segundo hombre de a bordo, han insistido en esta idea, pero hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento categórico por parte de la administración del nuevo presidente norteamericano. Al contrario, lo que ha habido por parte, por ejemplo, de James Ivory, que es el encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, es insistir en que reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó y en insistir que no reconoce ni al gobierno de Nicolás Maduro ni a la Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre pasado. Ha sido más bien una línea dura la que ha mantenido hasta ahora el encargado de negocios con relación a Venezuela. Sé que no sabemos exactamente qué va a ocurrir, pero hasta ahora no ha habido ningún signo que le permita al gobierno ser optimista acerca de la actitud y la conducta que tendrá el gobierno de Biden frente a este gobierno de Maduro, que es un gobierno desprestigiado, aislado, cuestionado por la mayor parte de las democracias del mundo y que además es muy impopular, porque como decía en la primera intervención, en mi primera intervención, casi 80% de los venezolanos rechazan tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a la figura del presidente de la República. Esa es la situación, Sebastián. Claro, es una situación además bastante particular. Dentro de todo, los venezolanos digamos, o desde el punto de vista interno, ¿cómo ven esta postura dura que está teniendo, que ha tenido los Estados Unidos? ¿Les parece positivo? ¿Les parece algo más bien...?
Mira, en general, la actitud de los venezolanos con relación a las sanciones ha venido cambiando. Hace 2 años, en el año 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente interino, hubo un amplio acuerdo nacional. Las sanciones tenían un amplio respaldo nacional. Pero pasados 2 años, como esas sanciones no han logrado sacar a Maduro, no han logrado que se convoquen elecciones libres, justas y competitivas en Venezuela, como no se han cumplido los objetivos que se habían trazado originalmente, esa política de las sanciones hoy no cuenta con apoyo importante dentro de los venezolanos. Es más, la mayoría piensa que las sanciones son inútiles y una sólida masa de venezolanos cree que son inconvenientes, que mucho más importante es el diálogo, es las negociaciones, es buscar propiciar el entendimiento entre el gobierno nacional y la oposición para tratar de que se resuelva la profunda crisis económica y social que existe en el país y para que lo más pronto posible se realicen elecciones nacionales supervisadas por la comunidad internacional, elecciones presidenciales supervisadas por la comunidad internacional. Ese es el objetivo, pero ese objetivo está lejos de lograrse por el cuadro de debilidad tan profundo que yo señalaba hace unos minutos. La oposición venezolana está muy dividida, el liderazgo ha perdido peso dentro de la opinión pública, los partidos políticos opositores están muy debilitados y en general el cuadro de la sociedad civil está muy debilitado porque no hay sindicatos importantes, no hay gremios, el movimiento estudiantil está detenido y el movimiento estudiantil es muy importante como un factor de agitación. Así es que no existen las condiciones objetivas que le permitan a la oposición obligar, porque de eso se trata, de obligar al gobierno a que se siente en una mesa de negociaciones y llegue a acuerdos concretos sobre la fecha y las condiciones en las cuales se realizarán las ansiadas y necesarias elecciones para elegir un nuevo presidente de la República y un nuevo gobierno. Mientras esto no ocurra, la crisis nacional continuará y la diáspora, por supuesto, se mantendrá y probablemente aumentará. Ahora, nos habla de esa división interna y entiendo que tal vez la situación objetiva y como que no hay impulso o momentum, ¿cierto?, para iniciar algún cambio drástico como el que nos cuenta. Sin embargo, ¿qué es lo que divide tanto a la oposición? ¿Por qué en estos, buena cantidad de años, ¿cierto?, sobre todo desde que inició Maduro, no se han podido unir de una forma contundente todos estos líderes, digamos, tal vez dejando de lado sus propios ambiciones políticas, digámoslo así, para lograr un cambio y bueno, luego ya pensar en sus propias ambiciones? ¿Qué es lo que los divide? Son varias las líneas divisorias, las fronteras son varias. Una es el diálogo precisamente, el diálogo y la negociación. Hay sectores muy radicalizados dentro de la oposición que sostienen que no es posible dialogar con el gobierno ni negociar nada porque este es un gobierno ilegítimo, gobierno que impuso a una figura como Nicolás Maduro, pero que carece de toda legitimidad porque las elecciones del año 2018 fueron ilegítimas porque fueron convocadas por la Asamblea Constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral. Esa es una de las líneas divisorias. Otra tiene que ver con la manera como se resolvería la crisis. Hay quienes sostienen que lo mejor es dialogar, es negociar, y hay quienes sostienen que la única salida es una salida de fuerza, o un golpe de Estado, o una intervención militar. La opinión que domina es la intervención militar, es la activación del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, de asistencia recíproca. Esta es una fórmula
que fue aprobada hace más de 70 años, pero que nunca se ha aplicado o en muy pocas oportunidades. Y los Estados Unidos han insistido en que no quiere realizar ninguna intervención internacional. Igual ha sido la posición del gobierno de Brasil y de Colombia, incluso el gobierno peruano y argentino han sostenido lo mismo, así que esa es una posibilidad muy remota, prácticamente inexistente. Pero esa es otra línea divisoria. Claro. Una tercera línea divisoria es cómo comportarse frente al gobierno, cómo actuar frente al gobierno. Hay uno que insiste, en un sector de la oposición que existe, que no hay nada que reunirse a discutir, que no, el único camino de la oposición es insistir en una oposición férrea, en un combate permanente con el gobierno, y hay quienes dicen que esto no es posible porque las condiciones de debilidad de la oposición son demasiado grandes y que hay que apoyarse en la comunidad internacional para dialogar. Claro. Entonces, esos son los este cuadro ha hecho que las organizaciones se dividan y que el cuadro general de la oposición sea extremadamente precario en estas condiciones, y eso, por supuesto, ha erosionado el liderazgo del opositor, porque, por ejemplo, figuras como Enrique Capriles o como Juan Guaidó se han debilitado frente al país. Claro, de acuerdo. Bueno, entonces hay mucha tela que cortar ahí, hay que estar entonces siempre atentos. Más bien, creo que nos da suficiente tema para seguir conversando más adelante, doctor, si así lo permiten sus horarios, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Además, también la influencia que ha tenido y que tiene Venezuela en la región. Tal vez en otro programa podemos hablar justamente de eso. Muchísimas gracias por su participación. Con muchísimo gusto, Sebastián. Estoy atento a una próxima llamada, y desde luego que los venezolanos estamos muy interesados en que nuestros amigos peruanos sepan muy bien cuál es la realidad nacional y sepan el drama que los venezolanos están viviendo y las razones que hacen que se produzca esta estampida hacia los países de América del Sur, entre ellos Perú, que es de las naciones que cuentan actualmente con mayor número de venezolanos exiliados. Muchísimas gracias. Fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias y buenas noches para usted. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta aquí con las conclusiones del día de hoy, aquí en Contexto. Como hemos visto, en Venezuela hay poca esperanza o pocas expectativas de que la oposición se pueda unir realmente para enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro. Por otro lado, además, los venezolanos no confían en las cifras que salen del gobierno, cifras que carecen de transparencia, como nos han dicho. Esto en un contexto de pandemia, siguiendo además a un contexto aún más grande de crisis sanitaria, de crisis social y de crisis económica, con lo cual las expectativas y lo que se puede hacer desde afuera de ese país queda bastante restringido. Nos vemos otro día aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales